CNN has learned that Admiral Frank Mitch Bradley, who oversaw the operation, told lawmakers today on the Hill that the two survivors did not, as some defense officials have been claiming for months behind the scenes, radio for backup before a second strike killed them. That's according to two sources with direct knowledge of today's closed-door briefings, during which a select group of senators and Congress members were shown classified video of the strikes. Democratic Congressman Jim Himes, who saw the footage, called it, quote, one of the most troubling things I've seen. A short time later, he elaborated on that with CNN's Jake Tapper. Lo que parecía imposible sucedió. El colapso comenzó no con disparos o explosiones, sino con declaraciones frías, votos y rostros tensos en los pasillos de un Congreso al borde del colapso. Su nombre aún ocupa el cargo más poderoso del mundo, pero la autoridad que ese nombre conlleva se está desmoronando, resquebrajándose en tiempo real. Cuando más de 120 parlamentarios de ambas cámaras comienzan a exigir públicamente que el presidente renuncie o se enfrente a un juicio político inmediato, no estamos hablando de ruido partidista. Estamos ante una implosión institucional y tiene nombre, fecha y causa: Donald Trump. El presidente que sobrevivió a dos intentos anteriores de juicio político ahora enfrenta una tercera ofensiva. Solo que esta vez, incluso los aliados que antes lo defendían con uñas y dientes, están abandonando el barco. Algo ha cambiado. El gabinete, antes cerrado y leal, comienza a mostrar fisuras. Las declaraciones de moderación se convierten en pedidos de destitución, y el pueblo, que ya estaba sofocado por el caos constante, las órdenes autoritarias, la parálisis del gobierno y el desprecio por las leyes, ahora grita más fuerte. Las protestas toman las calles, no como actos aislados de indignación, sino como un clamor colectivo por la ruptura, por el fin, por la justicia. La gota que colmó el vaso fue una serie de abusos que, de confirmarse, son demasiado graves como para ser ignorados. Estamos hablando de operaciones militares no autorizadas, drones lanzados sin el conocimiento o la aprobación del Congreso, órdenes ejecutivas ilegales que ignoran las decisiones judiciales, violando la propia Constitución que el presidente juró defender. Y todo ello durante el mayor cierre de la historia de los Estados Unidos, con millones de funcionarios públicos sin sueldo, servicios esenciales interrumpidos, vidas en suspenso, todo porque Trump se niega a ceder, a dialogar, a negociar. Es el país, secuestrado por un solo hombre, un presidente que, según sus propias palabras, no es un dictador, solo sabe cómo acabar con el crimen. Pero la definición de crimen, para él, parece cambiar según el objetivo. El Congreso, acosado por semanas de denuncias y presión popular, finalmente comienza a moverse, y un momento de este terremoto político vino de donde nadie lo esperaba. John Katko, republicano moderado, defensor de Trump durante años, declaró abiertamente que votará a favor del juicio político. Dijo que permitir que el presidente incite ataques al Congreso sin consecuencias es una amenaza directa a la democracia. Fue como si la presa comenzara a ceder. A partir de ahí, las posiciones se sucedieron en avalancha. Y no son solo palabras. Ya existe una resolución formal en trámite, la resolución 353 de la Cámara de Representantes, que establece 7 artículos de destitución contra Trump, cada uno de ellos fundamentado con fechas, hechos, pruebas y acusaciones que van desde la obstrucción de la justicia hasta el uso indebido de poderes de emergencia con fines comerciales. Todo detallado, todo documentado. Y esta resolución llevaba desde abril durmiendo en los cajones del Congreso. Lo que ha cambiado ahora es el escenario. La crisis se ha agravado tanto. El presidente ha traspasado tanto los límites que incluso quienes antes dudaban, ahora se ven sin otra opción. Trump ha ido demasiado lejos y la pregunta ya no es si será destituido, sino cómo y cuándo.
En este escenario, vuelve a estar sobre la mesa una carta extrema, la 25ª enmienda. Poco discutida en la vida política cotidiana, permite que el vicepresidente y la mayoría del gabinete declaren que el presidente es incapaz de ejercer sus funciones, y aunque este dispositivo nunca se ha utilizado con éxito antes, ahora se está tomando en serio, porque la situación es demasiado grave como para ignorarla. Trump sigue ignorando las decisiones judiciales, desafiando el equilibrio entre los poderes, presionando al Congreso con amenazas y medidas arbitrarias. La normalidad institucional se ha superado hace tiempo. El sistema, sin embargo, sigue intentando encontrar formas de reaccionar, pero cada paso es delicado, porque cualquier medida contra el presidente enciende aún más a sus seguidores más radicales, que ven todas estas acciones como parte de una conspiración, una caza de brujas orquestada por las élites, la prensa y los políticos tradicionales. Trump no es solo un nombre, es un símbolo de ruptura, de rebelión, de negación de la política tal y como es. Y eso es precisamente lo que hace que este momento sea tan peligroso. La destitución de un presidente en estas condiciones no es solo una cuestión jurídica, es una decisión de alto riesgo, político, social e incluso de seguridad pública. Aún así, la situación se vuelve insostenible. Gobernadores de varios estados, editoriales de importantes periódicos, figuras públicas e incluso exmiembros de las altas esferas del gobierno hablan ahora en voz alta. Trump representa una amenaza existencial para la democracia. Y cuando esa palabra, existencial, entra en el vocabulario político institucional, es señal de que el colapso ya no está en el horizonte, ya ha comenzado. El gabinete presidencial, antes cerrado y blindado, comienza a desmoronarse en público. Uno por uno, los asesores y secretarios rompen el silencio. Algunos dimiten, otros publican notas sutiles de crítica. Hay incluso quienes dicen en privado que Trump ha perdido el control, no solo del gobierno, sino de su propia percepción de la realidad. Y en medio de todo esto, el pueblo sigue sufriendo. Son madres de familia sin acceso a servicios públicos básicos, funcionarios que no pueden pagar sus facturas, pequeños empresarios asfixiados por tarifas arbitrarias e inestabilidad política. Mientras el presidente insiste en discursos de fuerza, el país se desmorona. Cada semana surgen nuevos documentos, nuevas filtraciones, nuevas acusaciones. La base republicana, antes unida, comienza a resquebrajarse y por primera vez en mucho tiempo hay un aroma de cambio en el aire. No es un cambio limpio ni pacífico, pero es una ruptura que se construye a partir del agotamiento. Y eso es lo que hace que este momento sea tan poderoso. Porque cuando el sistema ya no puede fingir normalidad, se ve obligado a mirarse en el espejo, y el reflejo que surge ahora es aterrador. Un presidente acorralado, aislado, cuestionado por todos lados. Un Congreso dividido entre el miedo a la base y el deber constitucional. Un pueblo que ya no soporta pagar la factura de los errores de arriba. Y una democracia que intenta, como puede, mantenerse en pie. Tú que estás viendo este vídeo, lo sabes, lo sientes, y por eso, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Aquí hablamos de lo que ellos intentan ocultar. Exponemos, investigamos y denunciamos con valentía. Y tu presencia aquí fortalece esta red de personas que no aceptan ser manipuladas. Así que suscríbete ahora, activa las notificaciones y comparte este vídeo con quienes aún piensan que todo va bien. Porque no es así. Y lo que se avecina exigirá algo más que indignación. Exigirá conciencia y unión, porque esto solo está empezando. Lo que hace que esta crisis sea aún más explosiva es el hecho de que no surge solo de discursos o resentimientos ideológicos, surge de hechos, de documentos firmados,
de acciones tomadas al margen de la ley, de actitudes que se acumulan como piedras lanzadas contra la frágil estructura de la Constitución estadounidense. Y cuando esas piedras provienen del interior de la Casa Blanca, la resolución 353 de la Cámara de Representantes, que ahora vuelve a ser el centro del debate, no es una obra de teatro. Es un instrumento jurídico detallado que acusa al presidente de 7 delitos graves: obstrucción de la justicia, violación del debido proceso legal, abuso de los poderes comerciales y de emergencia, acciones financieras irregulares, ataques directos al equilibrio entre los poderes. Cada punto va acompañado de fechas, registros, comunicaciones internas, decisiones unilaterales. Es un guión de destrucción institucional que muestra con claridad que el problema nunca fue solo el discurso de Trump, sino lo que realmente hizo mientras todos miraban. Y por mucho que sus aliados digan que todo esto es una persecución, la base de los hechos es innegable. El presidente no solo ignoró las órdenes judiciales, desafió al Congreso, convirtió las medidas provisionales en armas políticas y utilizó la estructura federal como si fuera una extensión de sus intereses personales. Fue más allá de lo aceptable. Y ahora, lo que queda es decidir si el sistema tiene el valor de reaccionar. El dilema que se le plantea al Congreso no es sencillo. Los demócratas, que tienen mayoría en la Cámara, podrían aprobar los artículos de destitución con relativa facilidad. Pero el recuerdo de los fracasos anteriores aún pesa. En los 2 primeros juicios políticos, el Senado lo absolvió. Trump utilizó eso como escudo político, como combustible para fortalecer su narrativa de mártir. Y ahora existe el temor de que un tercer proceso que termine de la misma manera solo lo fortalezca. Por eso, parte del partido defiende un enfoque diferente: forzar la renuncia, presionar hasta que el propio Trump decida irse. Pero quienes conocen a este presidente saben que eso es poco probable. No cede, no retrocede, no acepta la derrota. Su trayectoria se ha construido sobre el mito del enfrentamiento constante, de la fuerza imbatible, del líder que resiste todo. Esperar que renuncie sería como esperar que el fuego se apague solo en medio de un bosque seco. Por eso, otra posibilidad vuelve a estar sobre la mesa: la invocación de la 25ª enmienda. Una vía jurídica, menos importante que el impeachment, pero aún más difícil de ejecutar. Requiere que el vicepresidente y la mayoría del gabinete declaren que Trump es incapaz de ejercer sus funciones. Pero ahí está el problema. Todos esos miembros del gabinete fueron elegidos por Trump. Muchos son aliados personales. Y por mucho que algunos muestren su malestar, romper con él a ese nivel requeriría un tipo de valentía institucional que pocos han demostrado hasta ahora. Aún así, el mero hecho de que esta hipótesis esté siendo considerada seriamente por figuras importantes ya muestra el nivel de gravedad que ha alcanzado esta crisis. Cuando el Congreso considera destituir al presidente por incapacidad, ya no estamos discutiendo política, estamos lidiando con el riesgo. Riesgo para la gobernabilidad, para la estabilidad social, para la propia continuidad del país tal y como lo conocemos. Y en medio de todo esto, el pueblo estadounidense observa, cansado, herido, cada vez más desesperanzado. Las calles no mienten. Las ciudades están llenas de manifestaciones, carteles, voces que ya no piden cambios, piden ayuda. El cierre, que ha superado los 40 días, no es solo una maniobra política. Es un atentado contra la vida de millones de personas. Familias que ya no tienen ingresos. Funcionarios que piden ayuda para comprar comida. Niños que se han quedado sin atención médica porque el sistema se ha paralizado. Todo ello porque un hombre decidió que solo aceptaría una solución, la suya. No hay negociación, no hay concesiones, solo hay imposición.
Y en este clima, el gobierno deja de funcionar, la Constitución se convierte en un detalle y el dolor de la población se convierte en moneda de cambio. Trump juega con ello como quien juega al póker con las fichas de otros. Y los daños ya son irreparables. Aunque se vaya, aunque el sistema reaccione, el daño ya está hecho porque el pueblo lo ha visto, lo ha sentido, lo ha vivido y no lo olvidará. Un país que ve a su presidente utilizar a su propia población como herramienta de presión no sale indemne. Y por mucho que la polarización lo confunda todo, hay un punto en el que lo común se impone, en el que el dolor vence al discurso. En ese punto nos encontramos, y por eso los moderados están cambiando de bando, no por ideología, sino por agotamiento, porque han comprendido que el precio de la lealtad a Trump es demasiado alto, un precio pagado en vidas, en dignidad, en estabilidad. Y la única respuesta posible es decir basta. Lo que se ve ahora es un movimiento de contención, un esfuerzo desesperado por evitar que la erosión se convierta en un colapso total. Pero tal vez ya sea demasiado tarde. Porque cuando se pierde la confianza en la presidencia, cuando fallan los mecanismos de controles y contrapesos, ¿qué queda? Queda la movilización, queda el pueblo, queda la cruda realidad de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera quien la dirige. Esa es la línea que se está trazando ahora, y por eso hay que seguir cada paso. Ya no se trata de si te gusta o no Trump, se trata de entender lo que está pasando con las instituciones del país. Se trata de saber hasta dónde puede llegar el poder de un hombre antes de que la democracia se rompa definitivamente. Y tú eres parte de ello, porque al ver, compartir, comentar, cuestionar, ayudas a mantener la luz encendida en un entorno que quieren convertir en oscuridad. Así que, si este contenido te está ayudando a entender lo que hay detrás de los discursos y los titulares, no olvides dejar tu comentario. Escribe aquí abajo: yo también estoy viendo cómo se apaga la democracia. Copia esta frase, pégala y deja constancia de tu indignación. Tu voz puede dar fuerza a quienes aún piensan que están solos en esta batalla. Y aquí, nadie está solo. Aquí, la verdad tiene espacio. Aquí, tú tienes voz. Porque lo que estamos viviendo no es solo historia, es una alerta. Y aún hay tiempo para reaccionar. El futuro político de Estados Unidos está ahora en suspenso, como un puente que cruje bajo el peso de sus propias decisiones. Todo lo que se consideraba predecible se ha desmoronado. El propio Partido Republicano, antes blindado en torno a Trump, ahora comienza a desintegrarse en fragmentos ideológicos. Y ya no se trata de mantener o derrocar a un presidente. Es una disputa entre lo que queda de institucionalidad y el avance de una cultura de impunidad, blindaje y personalismo extremo. El escenario de 2025 no se parece a ningún otro de la historia moderna estadounidense. La presión popular en las calles alcanza niveles sin precedentes. Las instituciones federales operan de manera discontinua. Agencias enteras siguen sin fondos ni coordinación, mientras Trump insiste en su modelo de confrontación, repitiendo que todo no es más que una farsa urdida por sus enemigos políticos, los medios de comunicación y un sistema que desea destruirlo. Y esta narrativa, incluso ante las pruebas, los documentos, los testimonios y las resoluciones oficiales, sigue encontrando eco en una base fiel e inflamada que cree ciegamente que está siendo perseguido. Esto crea una atmósfera de tensión casi insostenible. Cualquier intento de destituirlo, ya sea por parte del Congreso o de su propio gabinete, corre el riesgo de provocar reacciones violentas. Los servicios de inteligencia monitorean foros, conversaciones y planes, temerosos de que las protestas se conviertan en levantamientos. El país está en alerta constante. La inestabilidad ya no es solo política, es social, cultural e institucional.
Pero incluso ante este riesgo, crece la convicción de que hay que hacer algo, porque dejar todo como está significa aceptar el colapso como destino. Significa decir, por omisión, que la Constitución es solo una sugerencia. Y eso, para muchos parlamentarios, incluidos los que dudaron durante tanto tiempo, se ha vuelto inaceptable. Entre bastidores, en el Congreso, los líderes partidarios evalúan escenarios, cuentan votos, prueban alianzas, intentan prever todas las consecuencias posibles. El temor a repetir los errores de los intentos anteriores de destitución es real, pero el miedo a no hacer nada es aún mayor. Cada día, sin una respuesta institucional clara, refuerza la narrativa de la impunidad. Y con cada discurso de Trump, más agresivo y provocador, el país se sumerge más en una crisis sin guión. No es solo un presidente en caída libre, es todo un sistema que intenta encontrar un punto de apoyo. El problema es que ninguno de los caminos disponibles parece sólido. La renuncia sería el desenlace menos traumático, pero es poco probable. El tercer intento de destitución podría generar algún resultado concreto si hubiera un número suficiente de republicanos dispuestos a romper definitivamente con Trump. Pero eso requeriría un valor político poco común. Y la 25ª enmienda, aunque técnicamente posible, depende de un gabinete leal al propio presidente. Es decir, todas las vías requieren profundas rupturas internas. Y esas rupturas no se producen sin conflicto. Mientras tanto, el tiempo corre. Se acercan las elecciones de mitad de mandato, y cada parlamentario será juzgado por su omisión o su valentía. Los votantes, cansados e indignados, comienzan a organizarse. Las redes sociales hierven, se envían cartas, se hacen llamadas telefónicas, las manifestaciones cobran forma y voz, y comienza a surgir una nueva pregunta. ¿Aún es posible recuperar la confianza? Porque incluso si Trump es destituido, incluso si todo se encamina hacia un desenlace institucional, el trauma permanece. El país ha visto hasta dónde se puede llegar cuando el poder no encuentra resistencia, y esa cicatriz marcará la política estadounidense durante mucho tiempo. La imagen de un gabinete presidencial derritiéndose ante las cámaras, de congresistas intercambiando acusaciones, de agencias paralizadas, de ciudadanos marchando por las calles pidiendo lo básico, respeto a la Constitución. Es una señal de que algo se ha roto, y arreglarlo requerirá más que votos o discursos. Requerirá una profunda reconstrucción de valores, prioridades y compromisos públicos. El reto al que se enfrenta ahora Estados Unidos es decidir si va a permitir que la excepción se convierta en norma. Si va a aceptar que un presidente pueda ignorar la justicia, manipular al Congreso, enfrentar al pueblo contra el Estado y, aún así, seguir gobernando como si nada hubiera pasado, o si, a pesar de todos los riesgos, va a reafirmar que nadie está por encima de la ley. La elección es colectiva, pero comienza con la conciencia individual. Por eso tú, que estás aquí, viendo este vídeo hasta ahora, debes saber que tu atención, tu indignación y tu voz forman parte de este proceso. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes que algo está mal. Y lo sientes porque lo estás viviendo en carne propia. Sabes lo que es ver a un gobierno jugar con el destino de millones de familias. Sabes lo que es esperar justicia en un sistema que parece estar hecho para proteger a los que están en la cima. Y por eso no puedes salir de este vídeo en silencio. Comenta aquí abajo. Di lo que sientes. Di si crees que Trump debe ser destituido. Escribe: no acepto la impunidad en el poder. Tu frase puede inspirar a alguien, puede conmover a quien está al otro lado de la pantalla, sintiendo lo mismo, pero sin valor para hablar. Aquí, cada comentario es un grito colectivo. Y si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento, porque en los próximos días todo puede cambiar. El Congreso puede votar,
El gabinete puede romperse, la presión puede explotar, y querrás entender cada detalle. Aquí lo explicamos sin filtros, sin manipulación, y más que eso, creamos una comunidad que se niega a ser engañada. Así que haz clic en el botón de suscripción, activa la campana y comparte este vídeo con quienes aún no entienden lo que está pasando. Porque lo que está en juego no es solo el futuro político de un hombre, es el futuro de la democracia. Y aunque parezca que todo se está derrumbando, recuerda, aún hay tiempo para reaccionar. Aún hay tiempo para decir basta y aún hay tiempo para construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que se está destruyendo. Pero eso comienza con información, con conciencia y con gente como tú que no se queda de brazos cruzados. Quédate con nosotros, porque el próximo capítulo de esta historia comienza ahora y tú mereces saber la verdad antes de que sea enterrada por los poderosos.